nos encontramos en el Centro Histórico y Geográfico de Soriano, una institución que nos acoge muy cálidamente en esta ocasión para dialogar y conversar con el escribano Alfonso Arias, uno de los fundadores de esta casa que la ha visto nacer y la ha visto llegar a esta sede en donde nos encontramos hoy. Alfonso, con toda su trayectoria de años y de una vida, ha visto pasar ponencias, artículos, investigadores, siendo él un actor de nuestra historia e investigando junto con los que han ido pasando en nuestro tiempo. Alfonso, además de ser investigador, historiador y haber publicado artículos de prensa e investigaciones en medios de prensa local, también es punto de referencia para investigadores departamentales y nacionales, e incluso internacionales. Así que en esta ocasión nos va a contar, tenemos el placer de poder entrevistarlo, y nos va a contar un poco sobre la maqueta que se encuentra en esta querida institución que vamos a ver a continuación. En primer lugar, agradezco todos los conceptos que no me corresponden y trataremos de historiar por qué se llegó a realizar esta maqueta justamente. Pero tenemos que empezar de muy lejos, desde los orígenes y de dónde viene, digamos, todo el ímpetu para que se formara la ciudad de Mercedes, que en definitiva es lo que representa la maqueta. En primer lugar, siempre tenemos que acordarnos de la villa de Soriano, o Soriano, por el hecho de que fue una población que despertó el interés de la gente que venía o que provenía de Europa, y a través del virreinato del Río de la Plata, que tenía su sede en Buenos Aires, se comunicaban habitualmente por diversos motivos, tanto para ir conociendo las tierras que estaban sin descubrir en el sentido de saber qué potencial tenían, como en la parte comercial para poder usufructuar de las tierras que había, de los árboles, de los animales. Se había desarrollado muchísimo la parte de la ganadería, que corría libremente por todas las costas y la zona interior de lo que después fue el país Uruguay. Y en definitiva fue lo que sucedió, haciéndose cargo del templo de Villa Soriano un cura que se había formado en la Universidad de Córdoba, que era una universidad que tenía un prestigio muy grande y una de las primeras de acá de toda la zona de América del Sur, digamos, y que se había establecido en la Villa Soriano. Estuvo unos años allá, y en esa época, al formarse la misma población, que no era de más de 1000 habitantes, se había constituido un cabildo. El cabildo estaba formado por personajes del mismo lugar, y el cura, proveniente de otro lado, ya empezaba a despertar cierta problema con los cabildantes, porque ellos, aparte del cargo de ser administrativos y gestiones de la población, se habían dedicado también a contrabandear en varios aspectos, y eso producía cierta fricción entre ellos. De tal manera que, a pesar de haber sido en un momento también, digamos, excluido del poblado, tuvo que estar casi 2 años fuera de Soriano, volvió con ganas de conocer mucho más de lo que era o lo que fue después el departamento de Soriano, pues la mayoría de la población que llegaba a estas costas se detenía en Villa Soriano. De tal manera pensó, y de acuerdo con el comandante de la zona, que era Francisco de Albín, buscar un lugar para establecer otro templo que permitiera incluso a las poblaciones o a los pobladores que estaban dispersos en una enorme extensión de tierra,
que pudieran cumplir con las obligaciones religiosas, que era primordial en esa época, sin tener tanto problema para relacionarse directamente con el templo de Soriano. De tal manera, de Albín comenzaron a buscar un lugar para establecer una especie de ayuda de parroquia, que le llamaron. Y de esa forma llegaron a esta zona, que no estaba explorada, salvo algunos viajeros que venían del norte, de las Misiones, de la zona de la parte del oeste de la Argentina, tipo que andaban de vaquerías con ganado, llevando los hatos de ganado de un lado para otro. Entendieron que el punto apropiado era lo que fue después este lugar donde levantó esa ayuda de parroquia. Posteriormente transcurrieron unos cuantos años de Castro Escariaga, que se considera el fundador de la ciudad de Mercedes. Se tuvo que hacerse cargo de un curato en la Argentina, en Buenos Aires, y posteriormente, a través del tiempo, vino a ocupar ese lugar el presbítero Luis José de la Peña, que también provenía de Buenos Aires y era una persona muy culta, muy decidida, con grandes pensamientos de progreso para la población. Tomó a su cargo el templo, que ya entonces tenía aspecto de poquito más de un rancho, que fue lo primitivo, y ya estaba construido con piedra caliza, le llamaban, que era tipo ladrillo, con techo de paja, que después fue suplido por techo de tejas. Se establecieron en determinado sitio, cual fue que estoy señalando, donde se aprecia ahí una pequeña capillita con una plaza enfrente, que era lo que se acostumbraba en aquella época. Además, era costumbre también que en las poblaciones que se constituían alrededor de la plaza se establecían las autoridades, tanto la policía como la administrativa, la religiosa en este caso, y todas personas que desempeñaron cargos. ¿Qué pasó en Mercedes, en cambio? No sucedió eso. ¿Por qué no sucedió eso? Porque Mercedes dependía de Villa Soriano. Las autoridades a las cuales se debía recurrir estaban establecidas en Villa Soriano, tanto desde los jueces, la policía, todo en general. El cabildo, que era lo que decidía hasta cierta época todo ese movimiento. Don de la Peña fue una persona que se estableció en lo que hoy es el terreno que ocupa la Intendencia de Mercedes. Y no solo se estableció allí, de allí dirigía las celebraciones religiosas, tenía también una huerta muy ponderada y aparte había ya constituido una escuela. Entonces ya era una persona que tenía el respeto de toda la población. Tan es así que en determinado momento se tuvo que formar una especie de consejo en Mercedes para que atendiera las situaciones que se presentaban en la población. Y lo llamaron a De la Peña e integró el consejo, y no solo lo integró, sino que llegó a ser el presidente del consejo. O sea que ahí está demostrando los valores que poseía. Después de un tiempo, como estábamos relacionados con Manuel Santos, con genealogistas e historiadores de la Argentina,
en el Museo de Buenos Aires se halló un plano que había sido justamente esbozado y realizado por el amigo presbítero de la Peña, que es el que figura en aquel mapa. Ahí se notan todos los detalles que tenía Mercedes en el año 1834. Atiéndanlo, mírenlo con detención y van a ver que era formada Mercedes por unas pocas manzanas, y parecen tantas, pero no son tantas. En realidad había 200 y pico de casas que eran los que formaban la población de Mercedes, población muy inferior a la Villa Soriano. Por eso es que Mercedes le costó levantar, y posteriormente, recién en el año 1857, pasó a ser declarada ciudad y a su vez desplazó a Villa Soriano del título de ser la capital, digamos, de lo que fue el departamento de Soriano. Aquí podemos apreciar a través de la maqueta que se hizo en el año 1988. ¿Qué pasaba en esa fecha? Se conmemoraban los 200 años de la fundación de Mercedes, que había sido fundación, decimos, pero el proceso fundacional de 1788. Por tal motivo se constituyó una comisión de festejos para realzar esa fecha. Esa comisión se encargó de hacer una serie de actos que, digamos, se extendieron desde desfiles militares, desfiles de pobladores, diversos espectáculos de todo tipo, exposiciones, corso que le decían en el río, corso veneciano le decían porque lo hacían con embarcaciones, y se formó entonces una comisión de las cuales se encargaban de todo ese tipo de festejos, y en el momento que yo también integraba en carácter de secretario de esa comisión, hacer algunas insinuaciones, se nos ocurrió con algunos compañeros tratar de hacer algo que permaneciera y que mostrara lo que era Mercedes entonces. Y de ahí surgió la idea de hacer una maqueta basada justamente en aquel plano. Tuvimos que conversar con varias personas y entre todos los que figuran por aquí, encabezado por quien habla, que fue el de la idea, nos juntamos con Óscar Lozano, que era un pintor conocido que a su vez había ilustrado algunos de mis libros, con Javier Bahofer, que en ese momento era ayudante de arquitecto y que fue el que estableció la inclinación que tenía la población con respecto al río, porque está orientada para que las aguas que caigan en la zona norte, en la zona sur, caigan sobre se deslicen y caigan sobre el propio río. Él fue el encargado de hacer esa parte con Enrique Quique Rey, que es artesano reconocido, fue el que diseñó las casas, los animales, todo lo que se ve, los barcos, lo que se ve complementando la maqueta. Y la señorita Lilian de Luján Chinetti, que se encargó de la parte de todos los árboles, de la pintura de los árboles, de destacar, digamos, lo que quedaba para completar la realización de la maqueta. Y también la integró un hijo mío, que en esa época tenía 13 años, pero ayudaba en los quehaceres de movimiento de cosas
poder darle forma a la maqueta que se programaba. Para eso hubo que pensar cómo se podía hacer y se estableció o se formó sobre una base de madera y sobre la cual se puso una especie de sobrecubierta formada por espuma plas tratada con arena y con cola vinílica. Las pinturas eran tierras de color, los árboles eran polifón picado y después todo lo que complementaba, como las embarcaciones, las carretas, los bueyes, era todo con cuero y madera. Se completó sin eludir algún detalle que pudiera surgir del plano de De la Peña. Se completó el trabajo que se hizo sobre 4 bases, 4 cuadrados, digamos, que después se unieron para darle la forma que tiene en este momento. Aquí se diseñaron las manzanas que, de acuerdo a lo establecido, tenían que componerse por cuartas manzanas. En general, ahora en algunos lugares se nota que es distinto por el hecho de que cuando una persona quería establecerse en tal lugar, pedía ese sitio, por ejemplo. La obligación era hacer una edificación y cercarlo. En otras manzanas se da el hecho de que parece que tuviera nada más que en 2 partes, pero ¿qué pasaba? Una parte la había solicitado el varón, el marido, y la otra parte la señora o la esposa o alguno de los hijos, y formaban una manzana entera dividida en 2 partes. Y en algunos casos, como se ve alguno por allá arriba, toda la manzana se constituyó como una especie de chacra. Eso perteneció a una persona que anduvo por acá, por estos pagos, con Charles Darwin. Era el señor George King, que era un inglés reconocido. Como ustedes ven, la mayoría de las poblaciones se constituían de paredes de barro, por eso se representa con color negro, techo de paja, lo representado con la caída a 2 aguas de color amarillo. Se nota así, volviendo a donde está la capillita, que alrededor de la plaza existen edificaciones de ladrillo que se mostraron como de color marrón, porque ya era de gente que ocupaba ciertos cargos, gente de más poder adquisitivo, y bueno, se fueron estableciendo en los mejores lugares. Lo que tenemos que tener en cuenta que Mercedes vivió siempre del Río Negro, que está representado acá de esta manera. Sobre el Río Negro, frente a Mercedes, se encuentra la isla. Se encuentra la isla, que también tiene su manera de estar relacionada con la población, por el hecho de que servía de resguardo las embarcaciones que venían de toda la zona de las costas del río Uruguay, las que venían de Buenos Aires, trayendo mercaderías con la cual se establecía el comercio con toda la zona y los alrededores, y servía también de reparo para las embarcaciones. La cota del río no era muy grande, entonces las embarcaciones mayores debían anclar en el medio del río, y de ahí en embarcaciones menores se transportaba la carga a la costa, donde las carretas se encargaban después de repartirla en los lugares que correspondieran. Como se ve, la zona de la costa comprende de lo que hoy
comienza en el Carrasquito, el Parque Guernica que le llamamos ahora, a través de las diversas calles, y vendrían a terminar en este curso de agua que se ve desembocando en el río Negro. ¿Qué curso de agua es este? Actualmente no lo vemos. Fíjese que está la plaza, esta sería la calle Artigas, esta sería Ituzaingó y esta sería Oribe. Después de Oribe viene Varela. Esa es justamente una cañada que circula actualmente bajo la calle Varela y que en su momento era el límite de la población hacia la zona este. Mucha gente no tiene idea de que ahí debajo pasa esa cañada. En la desembocadura de la cañada, del lado este, está justamente el Club de Remeros Mercedes actualmente, que ocuparía una parte grande de este lugar. Y aquí veríamos, aquí sería la parte del Praga, acá, la parte del Praga. Fíjese que son, actualmente nos parece que fuera otra cosa muy diferente. Mercedes en esa época, y basándonos siempre en aquel plano de 1834, finalizaba en lo que hoy es la calle Ferrería, que sería entonces el fin de la población. Esto sería Ferrería. Fíjense que la anterior era Sánchez, Rodó, Carrera Lunatis actualmente, bueno, y Cariaga. Posteriormente de Ferrería eran ya chacras, extensiones de chacras que eran explotadas por personas que se habían avecinado en esos lugares. Allá se nota en aquel extremo una especie de tierra removida, por lo cual se trató de señalar que eran plantíos que hacía la gente que ocupaba esos lugares. Una cosa que hay que recordar y que está señalado en el plano es que al lado del templo existía el primer cementerio. El primer cementerio se mostró ahí con unas crucecitas negras y que en 1834 ya estaba siendo trasladado a la zona de lo que es actualmente el cerro. Y por eso se representó de esta manera a través de piedras que señalan la forma que tiene la tierra ahí donde se trataron de cavar fosas para los difuntos, pero como la tierra está muy apeñuscada en esa zona, después se decidió a los pocos años trasladar el cementerio a la actual zona donde está en el momento. O sea que sería primer cementerio, segundo cementerio y el actual, el tercer cementerio. Pero ante esta descripción detallada y minuciosa sobre todo lo que comprende esta ciudad, se nos ocurre una pregunta más humana, más de lo que somos como gente. ¿Qué era lo que pasaba, Alfonso, con las personas en su tiempo libre? ¿Qué hacían para divertirse, como divertimento y como para pasar el rato en esta ciudad de 1834 o en la época? La verdad que no había mucha diversión en ese momento, ¿no? No existía la luz eléctrica, no existía el agua corriente, no había cine, no había teléfono, pero la gente tenía a su vez su propio divertimento. En la parte de personas mayores se utilizaba mucho
corrida de toros que en alguna época se realizó incluso sobre la propia plaza. La parte de juego de bolos, que era algo parecido a las bochas, pero no exactamente. También se hacía esgrima, pero eso entre personas, pares de personas, digamos. Y no mucho más, no había muchas más cosas. Después se utilizaba el río bastante, no se utilizaba la isla, que estaba destinada más bien a ser depósito de delincuentes, por el hecho de que como la jefatura, que no existía, tampoco era la policía, el jefe de policía, tenía paredes de barro y demás, y techo de paja, era fácil de que se tomaran el viento que querían los presidiarios, y se ponían o se establecían en la misma isla a los efectos de que estuvieran cuidados y con los cepos correspondientes. Ahí podían moverse en el pedacito nada más. No había mucho más. El tránsito era de carretas, caballos, no otra cosa. Lo que sí hubo fue cambio de autoridades, porque no debemos olvidar que cuando vino la invasión portuguesa en 1817, comenzó a 1837, 38, comprendido dentro del periodo, mucha gente que pertenecía a los ejércitos portugueses se radicaron en Mercedes. Y de la calle Rivera, que debe ser por aquí, para esta zona, se constituyó lo que decían el barrio portugués, porque tenían justamente en esta manzana que estaba libre y en la zona de donde era la casa de Manuel Santos, por estos lados, se constituyó el batallón o la zona que se le daba a los integrantes de las filas portuguesas, se le daba un sitio a cada uno de ellos. Entonces era prácticamente todo apellidos portugueses en esa época, pero duraron unos 10 años, una cosa así, establecidos ahí. Después se tuvieron que ir y lógicamente algunas familias quedaron, hay muchos apellidos que son de origen portugués. Y lo otro que tiene referencia al hecho de que tenían el cuartel de los portugueses en esta zona, es que del lado de lo que es Río Negro tenían una zanja, los portugueses, desde la cual cuidaban que las tropas españolas no se vinieran para este lado y atacaran Mercedes. Por el hecho, si ponemos un poquito de pensamiento, de que desde esta altura, que viene a ser la zona donde está la casa cuna, es alta. Desde acá veían hasta allá, hasta la zona por el hecho de que las casas eran todas bajitas. Entonces no había ningún impedimento en llegar a distinguir si había movimiento de tropa del otro lado. Y se manejaban de esa forma. Y bueno, después se fueron ellos, vino la parte del 1830, si bien digo. Y cambiaron todas las autoridades, cambiaron la forma de ser, empezaron a ver otro tipo de actividad. Y Alfonso, a efectos de contextualizarnos y ponernos en el lugar de ver el pasado desde nuestro presente y comparar, sin cometer ningún anacronismo, por supuesto. ¿Cómo era el tema? Porque siempre hemos escuchado que Mercedes como un polo de cultura, también como medio de transporte de su río. ¿Cómo era la música en este contexto? ¿Cómo se conciliaba la ciudad en esta época y la música que venía de otros lados, junto con los eventos? Incluso creo que escuché algo de los recibos, ¿puede ser? Exactamente.
la reunión de las familias era bastante escasa, pero entonces en determinado momento se organizaron recibos familiares en los cuales se invitaba, digamos, determinadas personas, un círculo pequeño, para hacer reuniones donde se intercambiaban noticias, estados de la familia, de la poca novedades que ven de otro lado, pero con todo, algún tipo de orquesta se formaba primero precariamente por el violín, guitarra y bandoneón, pero después ya orquestas más definidas. Por ejemplo, estuvieron las orquestas de Ors, de Álzaga. Eso ya fue a través del tiempo. Pero a su vez hubo mucha influencia de la gente que venía desde Europa, conjuntos que se dedicaban a presentar programas de teatro. Troupes, exactamente, troupes. Venían y se iban primero a Buenos Aires, porque era digamos, el destino final viniendo de Europa. Pero después recorrían la zona del litoral y una de las primeras ciudades a la que emigraban o pasaban era Mercedes. Y en Mercedes se dio el caso que cuando empezó a funcionar el Politeama Colón, que ya fue por allá por el 50, 1850, hubo simultáneamente dos empresas que tenían al mismo momento programas para realizar. Uno era el Politeama y haciendo cruz se había formado otra especie de teatro, entonces se disputaban entre ellos. Y otra cosa podría ser el hecho de que venían circos también. Pasaban circos muy seguido y prácticamente pasaban un mes dentro de Mercedes. Bueno, viendo la constitución y lo que forma parte de la maqueta, tenemos en este momento y en la sala del centro histórico hacer una referencia a la capillita, que era muy modesta en su momento, la cabida de fieles era muy escaso, muchos miraban las celebraciones desde la plaza porque no cabía dentro del templo, y compararla con lo que es actualmente la Catedral de Mercedes, cuyo reflejo se nota en las paredes justamente donde está la maqueta, haciendo la comparación que corresponde. Ahí en ese cuadro, pintado por una señora de apellido Mela, que fue monja justamente radicada acá en el lugar de donde fue el convento de las monjas que daban ayuda en el hospital a las personas que estaban internadas. Esa señora que hizo este cuadro posteriormente entró en el convento y estuvo justamente acá en Mercedes. Además está emparentada o estaba emparentada con familias de la zona. Notamos en ese cuadro, no tiene que ver con la maqueta, arriba los mosaicos que tienen sosteniendo las cruces de arriba, los dos del frente, que eran distintos a los que tienen actualmente, no tiene nada que ver, eran de otro tipo. Y lo otro que notamos en esa foto, en ese dibujo, es el monumento que en la época en que se hizo ese cuadro, en 1920 y tantos, mantenía todavía a la Estatua de la Libertad, que posteriormente fue transferida a la Plaza Ramón Fernández y sustituida por el Gaucho.
Bueno, y ustedes saben que si nos ha surgido una interrogante o una cosa que es vinculante a cómo era el contexto de esta ciudad. Alfonso, ¿qué nos podés contar de la organización judicial a grandes rasgos, ¿no? Y los datos que se posean? No vamos a pedirte una investigación a nivel extremo sobre qué es la información que se posee de quién era vamos a llamarlo, creo que había juez de paz. ¿Cómo se controlaba en ese momento la judicatura en esta ciudad? ¿O villa? Sí, verdaderamente había juez de paz por el hecho de que, como dije al comienzo, se dependía de Villa Soriano. En Villa Soriano estaba el juez letrado, que a su vez dependía de Colonia. Pero aquí se nombraban los jueces y a veces se daba el caso de que a una persona que había sido nombrada por el hecho de ser una persona de prestigio, muy conocida, se excusaba de hacerse cargo del puesto por el hecho de no saber ni leer ni escribir. Y eso era muy común, no hay que asustarse por eso. Verdaderamente de la población eran pocos. Y justamente hizo mucho hincapié en eso de la Peña con su propio escuela, con su propia escuela en su momento, y tan es así que posteriormente esa misma escuela que él tenía la trasladó a Montevideo, después de unos años, donde formó lo que él llamaba el gimnasio, pero con J, el gimnasio, y tuvo tanto prestigio que sirvió de base para la fundación de la Universidad de la República. También de eso fue vicerrector de la primera universidad. Y otra pregunta que viene vinculada. ¿Cómo era la policía en esta ciudad, en esta villa? Porque ya dijimos anteriormente que era una villa en esa época. Bueno, la policía en realidad eran milicianos que eran prácticamente personas de poca cultura, dedicados a esa actividad y que se tenían que hacer cargo de los reos, le llamaban a los que cometían fechoría, robo o asesinato en algunos casos. Pero el hecho de que no tenían un lugar seguro, porque ya decía que algunos los llevaban a la isla, como no tenían lugar seguro, cada tanto personas así que habían cometido un delito muy grave, los llevaban en aquella época a caballo y cuidado por 2 o 3 hasta Montevideo. O sea que vos nos comentabas que no tenía lugar establecido en nuestra ciudad actual. No. Eran algunas oficinas del momento que se trasladaban muy seguido de un lado a otro. Muy bien. Y dentro de los divertimentos se me pasó el hecho de las carreras de sortija, le llamaba. ¿Para qué es eso? Y era, por ejemplo, en la plaza, aparte de toros como hubo alguna vez, se corría a caballo 2 personas o 3 y ponían en un palo, digamos, o colgada de 2 palos, una piola o un lazo, lo que fuera, con algún redondel. Similar a anillo. Anillo. Sí se puede decir. Entonces sí. tenía que venir con tipo lanza a la carrera a caballo, tratar de ensartar. Y eso era un divertimento. Se juntaba gente. Porque hay comentarios de ese tipo de actividad. Como dato complementario podemos hacer constar que para realizar la maqueta se insumieron 4 meses, pero 4 meses no trabajando todo el día, sino trabajando de las 8 de la noche hasta las 12 o de la 1 de la mañana, por las actividades que tenía cada cual. Y el material que se detalla está, bueno, ya había dicho algo que estaba sobre bastidores de madera, sobre base de espuma plaza, arena y cola vinílica, pinturas tierras de color, árboles de polifón picado y los detalles de las figuritas que
complementan el material que se utilizó en la maqueta. Ahí hay 1500 árboles, si quiere contarlo alguno, póngase a juntarlo. 223 ranchos, que son los de techo de paja. 49 casas de azotea, que sería la de ladrillos. Y se detalló un total de 30 carretas tiradas por 129 bueyes. Había 3 barriles con agua, uno desapareció y hay también señalados 63 pozos de agua, que serían unos pequeños redondeles que se notan en algunos sitios, porque no todos tenían aljibe o pozo de agua. Y creo que no queda otra cosa, ¿no? Bueno, y después 17 barquitos en total que figuran dentro del río. Los nombres de las calles eran diferentes, pero eso no me interesa demasiado conocer, porque han cambiado, por supuesto, todo. Los nombres de las calles figuraban también en el plano de la peli, pero totalmente diferentes a los que son actualmente. Como dato importante relacionado justamente con esos festejos que se realizaron conmemorando los 200 años de Mercedes, debemos decir que todo lo que se hizo prácticamente, bueno, se fue realizando, se fue perdiendo, se fue olvidando. Pero lo que va quedando desde esa época, lo único que va quedando es la maqueta, aparte la cápsula del tiempo que está en el camino que va a Magua, y la revista conmemorando los 200 años, pero la revista se agotó ya en su momento, entonces, pero tiene su valor. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por este tiempo compartido, esta oportunidad de poder informarnos y que quede registro de toda esta información que vos poseés, que es importantísima, para poder reunirla en un video que pueda ser llevado a las personas de la actualidad y que pueda ser democratizada esta información también. Te agradezco y bueno, es importante que también en esta institución, que es donde se preserva uno de los pocos vestigios que hay del bicentenario de la fundación de nuestra ciudad, quede este video también. Muchas gracias. Para mí un gran honor, y si sirve de algo para la gente, sobre todo la juventud que viene seguido aquí a visitarnos al centro, encantado de la vida y con sumo gusto. Y muchas gracias. Muchas gracias.